Entonces, la clase pasada ya hemos hablado sobre los epitelios, la parte de la polaridad, las estructuras especializadas. Como la clase es un poco larga, hoy vamos a seguir con ese mismo módulo, ¿no? Y vamos a hablar hoy primero que todo los tipos de epitelio. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, adelante entonces. Vamos a ver los tipos de epitelio. Entonces vamos a ver nosotros que el epitelio no solamente se divide en base a su morfología. Yo asumo que usted conocerá de sus cursos anteriores, su clase de laboratorio, que los epitelios, por cierto, no me hagan esto de tejido epitelial, eso es una de las pocas cosas que ahí me saca de quicio, que alguien diga tejido epitelial plano simple. Ay, Dios mío. Epitelio plano simple, epitelio cilíndrico simple, epitelio cúbico, y así te vas. Nada de tejido epitelial. No solamente los epitelios se dividen en base a su morfología, también los epitelios se pueden dividir en base a su función, o más bien sería una clasificación funcional. Entonces nosotros tenemos epitelios que recubren, quizás el mejor ejemplo de eso es la piel, la epidermis de la piel, o si es estricto, todos los epitelios que recubren cavidades, todos son epitelios de recubrimiento, incluyendo el mesotelio que discutíamos la clase anterior. Pero también hay epitelios que secretan. Prácticamente todas las glándulas exocrinas, la gran mayoría son epitelios que secretan, que nosotros iremos estudiando a lo largo de este curso. ¿Por qué esta clasificación funcional tiene por así decirlo, no es tan práctica? Porque tú puedes tener epitelios con acción dual. Tú puedes tener epitelios que recubren y secretan. El ejemplo clásico lo tienen aquí a la derecha, que es con el estómago, es un epitelio que recubre la superficie del estómago, la superficie interna, pero también secreta, tiene una acción dual y también tienes glándulas que se encuentran entre las células o el epitelio de recubrimiento, siendo el mejor ejemplo las células caliciformes que ya más o menos hemos estudiado hasta este momento. Entonces esta clasificación funcional tiene sus fallas, no es 100% perfecta. Pero bueno, vamos a comenzar hablando de los epitelios que recubren o también le pueden llamar epitelios que revisten. Estos epitelios que revisten se clasifican u organizan en base a su cantidad de capas. Entonces habrá epitelios de una capa o de más de una capa. Ya usted sabe, y si no lo sabe, se lo reitero, el que tiene una capa es el epitelio simple y el que tiene más es el epitelio estratificado. En el medio de esos está el pseudoestratificado que veremos en las diapositivas más adelante. Entonces, estos epitelios de recubrimiento, como dice la palabra, revisten o tapizan los órganos o cavidades que nosotros hemos conocido hasta el momento. No solamente se acaba el asunto ahí, tú puedes mezclar la cantidad de las capas, no es que mezclas, es como la nomenclatura de los epitelios. Así como cuando tú das química orgánica, hay una nomenclatura de los elementos, bueno, acá también hay una nomenclatura. Entonces, la nomenclatura de los epitelios va en base al número de capas y ahora sí en base a la morfología de la célula. Entonces, tienes, por ejemplo, este epitelio que es de una sola capita, plano, de una sola capa, o sea, un epitelio simple, o tienes acá este epitelio que tiene muchas capas, no las voy a contar porque hay muchísimas, o sea, que es un epitelio estratificado. Bien, en base a la morfología, que imagino que es lo que usted conoce mejor, el epitelio, como usted ya habíamos mencionado en la clase anterior, se divide en los epitelios escamosos o planos, donde las células son así aplanaditas, delgaditas, entonces se llaman escamosos, como si fueran las escamas de un animalito. Están los epitelios cúbicos, donde dijimos la semana pasada, la clase pasada, que las células son tanto anchas como altas, no es que son perfectamente cuadraditas, pero son así bastante achataditas, por así decirlo, ¿no? Y el núcleo dijimos que era redondo, el núcleo que las acompaña. Y habíamos dicho que la otra clasificación morfológica de los epitelios es en base a esos que son más altos que anchos. Entonces le llamamos a eso los epitelios cilíndricos o también los puedes encontrar como epitelios columnares. ¿Okay? Entonces en base a esto tú puedes tener escamosos simples o estratificados, cúbicos simples o estratificados y cilíndricos simples o estratificados. Y eso no es una casualidad, porque dependiendo del grado de estratificación y la morfología celular,
cada epitelio va a tener una función específica. Más que función, cada órgano al que pertenezca ese epitelio va a tener una función específica. Eso lo podemos sumar a la presencia de estructuras especializadas del ápice o apicales, microvellosidades, cilios, esterocilios, etc. Sigamos. Entonces, esta es una imagen del libro esquemática. Lo que pasa es que, como yo siempre les digo, ¿no? Estas imágenes del microscopio, esto es algo de 3 dimensiones convertido en 2 dimensiones. Entonces tú solamente, en vez de ver completo, como esto que está acá, que es algo de 3 dimensiones, tú solamente ves 2 dimensiones, pero realmente esto es así. Cuando hablábamos la semana pasada sobre las papilas dérmicas, la clase pasada, sobre las papilas dérmicas, que recuerda que eran como un zigzag que se une con las reterritges, gracias a este gesto con las manos, dice la literatura que realmente eso no es un zigzag como tal. Eso tú te lo imaginas como el cartón de los huevos, que tiene muchas fositas abajo. Bueno, más o menos así es como son nuestras papilas dérmicas. Como les dije, ¿no? Realmente para la bajada y en esencia, todo esto es tridimensional. Lo que pasa es que nosotros vemos la laminilla transformada en una imagen, es convertido en 2 dimensiones. Realmente el epitelio plano simple es así, ¿sí? Reviste muchas regiones anatómicas u órganos, dependiendo de dónde tú te ubiques. Entonces, cuando esto tú lo cortas, o cuando lo corta el histotecnólogo, quedas viendo algo así. Es un epitelio de una sola capita que reviste entonces el órgano en cuestión. Puede ser de órganos como tal, solo los mencionaré, pero eso se adentra más cuando hablemos de órganos y sistemas. Por ejemplo, podemos buscar la leyenda aquí, y entonces la leyenda dice que esta es del asa de Henle, ¿no? Eso queda en el riñón, es con un epitelio planito de una sola capa. ¿Okay? Es más, estos epitelios pareciera que hubiera un espacio entre ellos, pero realmente no, están conectados por el citoplasma. Lo que pasa es que, como dice la palabra, es un epitelio plano, o sea que el citoplasma también es finito. O sea que literalmente los núcleos sí están separados, pero las células están conectadas por hilitos finitos de citoplasma que realmente en este corte no se ven porque recuerden que esto es 2 dimensiones, se debería ver como más o menos como el esquema que está en la esquina superior izquierda. Por ejemplo, esta B que está acá, dice que supuestamente esto es la pared externa del intestino. La pared externa del intestino está cubierto de serosa, ¿ok? Entonces, esa serosa es un mesotelio, que es un epitelio plano simple o escamoso simple, una sola capa. Y esta que está acá, si es más famosa, es la córnea, ¿ok? La córnea la reviste un epitelio de una sola capita. La córnea la conoceremos en la penúltima clase, donde hablaremos de la histología del ojo. Entonces, para que ustedes conozcan sitios anatómicos donde se encuentra epitelio plano simple. Hay muchos otros, por cierto. Bien, siguiendo con los epitelios escamosos, ya vimos un poquito de los simples. Ahora vamos a hablar, de los estratificados, o sea, los que tienen más de una capa. Entonces, desde el punto de vista funcional, los epitelios escamosos estratificados se pueden dividir en los que tienen queratina. También, depende de la bibliografía donde lo busques, le llaman epitelios cornificados. ¿Ok? Entonces, ves que en la capa externa, el epitelio, o en la capa más superficial, tiene queratina. ¿Ok? Entonces, este que yo estoy enseñando con el cursor sería un epitelio escamoso estratificado, queratinizante o cornificado. El epitelio clásico, es el de la piel. ¿Ok? Pueden haber otras circunstancias en las cuales los epitelios que no tienen queratina se queratinizan. Eso ocurre cuando el epitelio sufre mucho roce. Por ejemplo, si tú te haces una lesión en la boca constante. Por ejemplo, bueno, el mejor ejemplo de eso, yo alguna vez lo leí con el tema de la circuncisión. Una vez que tal en histología de órganos sexuales masculinos, reproductores masculinos, el epitelio del glande es un epitelio que no tiene queratina, ¿ok? Porque ese epitelio de forma fisiológica lo recubre el prepucio, ¿ok? Entonces, a los pacientes cuando les hacen la circuncisión, o a los individuos, porque no tiene que ser paciente necesariamente, eso no es una cosa, no es una condición patológica, ese epitelio que no tenía queratina
como ahora el glande está en roce con el medio externo, él tiene que defenderse, ¿ok? Tiene que volverse más resistente a la fricción y o a la abrasión, y entonces con el tiempo ese epitelio se vuelve un epitelio queratinizado, ¿ok? Esas cosas ocurren, eso ocurre, es una forma en la que el epitelio se adapta al roce, ¿ok? A veces si la agresión es mucha y es muy lesiva, bueno, entonces pueden venir ya cambios que sí obedecen a adaptaciones patológicas, ¿ok? Pero eso es materia de otro curso. Pero para que usted sepa que sus tejidos y los míos son tejidos inteligentes, son tejidos que usted no tiene que mandarles a que se adapten, ellos saben adaptarse. Y el otro epitelio, o sea, el no queratinizante, como dice la palabra, no tiene queratina, es el que está aquí abajito, virtualmente muy parecido a su hermano de arriba, pero en este caso este es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante o no cornificado. ¿Dónde encontramos este epitelio? En la cavidad oral, lo encontramos en el esófago, lo encontramos también en órganos reproductores femeninos, todo lo que es vagina, cervix, labios menores, todo eso es epitelio escamoso estratificado que no es queratinizante. También se encuentra en la región perianal, ¿ok? Y ya con la región anal se hace queratina porque eso es piel como tal. Entonces, los epitelios escamosos que no hacen queratina, no la hacen porque son epitelios que no les preocupa la deshidratación. Por ejemplo, en la cavidad oral, la deshidratación no es importante porque tenemos un montón de glandulitas salivales y glándulas salivales mayores también que producen saliva. Entonces ahí la deshidratación no es importante. Sin embargo, en la piel sí es importante porque la piel tiene mucho contacto con el medio externo y se puede deshidratar. Entonces la queratina evita que esos tejidos se deshidraten, ¿ok? Independientemente de si es queratinizante o no queratinizante, estos epitelios son epitelios que deben resistir mucho roce, mucha fricción, mucha abrasión. ¿Ok? Por lo tanto, estos epitelios escamosos tienen muchas uniones fuertes intercelulares, sobre todo muchos desmosomas que nos hacen resistentes a esa abrasión. Una cosa importante es que cuando tú notas el epitelio de la piel, las capas de abajo no son igual a las capas de arriba. A medida que las capas van subiendo, van acumulando queratina, hasta que eventualmente sufren acá arriba diferenciación terminal y lo que te queda es una célula sin núcleo que prácticamente es pura queratina. Eso es la adaptación normal del epitelio de la piel y esto es lo que nos permite esa resistencia a la deshidratación. Entonces, otro concepto que yo se lo repito varias veces, pero quiero que les quede, esa diferencia entre los estratos significa que tu epitelio está madurando, ¿ok? Eso es lo que es fisiológicamente normal. Es una redundancia, por cierto, eso es lo que es fisiológico y punto, o es lo que es normal. Cuando se pierde la maduración, entonces el epitelio está entrando en algo que ya es displásico, que eventualmente puede entrar al campo de lo neoplásico, ¿ok? Entonces, para que tantas cosas que se pueden hablar de esto, ¿no? Porque es que no es una cosa estática, ¿okay? Los epitelios son dinámicos y constantemente están haciendo recambios. Por ejemplo, a medida que yo estoy hablando, todo eso que hablamos la semana pasada, perdón, las clases pasadas, que si la mitocondria, que si el ciclo celular, que si los checkpoints, que si el P53, todo eso está ocurriendo a medida que yo estoy hablando, pero no se da cuenta, ¿ok? Es como que nuestro cuerpo es como una ciudad, nunca duerme, siempre hay cosas las 24 horas del día funcionando y tú ni te das cuenta. Mira, yo luchando acá con la imagen chiquita esta y acá tiene una grande. Bien, hasta el cansancio, yo se lo repito, ¿no? Las capas de la epidermis, acá abajo el estrato basal, en el centro hasta que son con más citoplasma eosinofílico, el estrato espinoso, ya usted sabe por qué le llaman espinoso, acá arribita con esos gránulos de queratohialina, el estrato granular, no granuloso, granuloso en el ovario, que es granulosum porque es en latín. Y acá arriba el estrato córneo. Cuando hablamos de la piel gruesa, surge un estrato debajo del córneo que llaman el estrato lúcido, que aquí por tema de tinción no se ve muy bien. El estrato lúcido es exclusivo de las pieles gruesas. En las pieles delgadas no encontramos estratos lúcidos.
Hay otras celulitas aquí que no les menciono, que son más irregulares, que tienen otras características citológicas. Esas las conoceremos cuando hablemos la clase de la piel. En la piel hay otro tipo de células, no es puro epitelio. Hay melanocitos, hay células de Merkel, hay células dendríticas. Eso lo conoceremos después en su momento. Ahora que tengo un poco más de aumento, lo importante de esta imagen es que usted vea que todo esto aquí es diferente, ¿ok? Todas estas células que van subiendo acá van cambiando. Y ese cambio obedece a la acumulación de queratina que dice aquí en este parrafito. Eso se llama queratinización. Es el proceso mediante el cual un queratinocito alcanza su diferenciación terminal. Y la diferenciación terminal del queratinocito es literalmente convertirse en una célula superficial que es pura queratina. Eso es lo que es correcto, eso es lo que es fisiológico. En condiciones neoplásicas esto se altera y la maduración se pierde. Si quieren hacer el enlace con la clase anterior, para que una célula pueda madurar, tiene que tener un ciclo y un metabolismo celular adecuado. Si ese metabolismo y ese ciclo se altera, la célula no madura, y si los mecanismos de regulación no lo evitan, entonces la célula anormal prolifera. Y entonces teóricamente se pierde toda esta proliferación. Es una forma de cómo hacer una especie de enlace con todas las cosas que nosotros hemos hablado hasta este punto del curso. Como les dije, ¿no? Los epitelios escamosos que no son queratinizantes o que son no cornificados son los de las cavidades, ¿ok? No de todas las cavidades, por cierto. Pero son epitelios que no sufren la pérdida de agua porque tienen glandulitas y estructuras vecinas que le ayudan a cubrir esa hidratación. Boca, esófago, vagina, y después conoceremos otros, ¿ok? Una cosa importante es que acá arriba, este epitelio tiene núcleos, ¿ok? Y todo esto tiene función metabólica. Por ejemplo, en el caso si tú me preguntas a mí, esta imagen que está aquí, tú me dices, hey, ¿ese órgano cuál es? Eliminando la leyenda, quitamos la leyenda. En esta imagen que yo tengo aquí, este órgano es virtualmente idéntico en la cavidad oral, en cervix, en este caso exocervix, vagina también es literalmente idéntico, y en el esófago. Es literalmente idéntico. O sea, los epitelios son morfológicamente idénticos independientemente de qué región anatómica tú te encuentres. Claro, después si viéramos toda la minilla, tú te encuentras cosas que son propias de cada región. Pues, por ejemplo, si es el esófago, tiene que tener capa muscular, si es la cavidad oral, tiene que tener glándulas salivares, y así nos vamos. Pero el epitelio como tal, en definición pura y dura, es morfológicamente idéntico. No todos estos epitelios que tienen así como un citoplasma claro, es como blanco. Por lo general eso es glucógeno, ¿no? Entonces estos epitelios también almacenan glucógeno. Como dice, no, eso es parte de su función metabólica. Bien, esto que está aquí es una cosa de la que yo siempre hablo mucho porque pues eso es importante. Esto que está aquí es un cervix, ¿ok? El cervix es histológicamente distintivo porque tiene dos regiones histológicas que también aplican dentro del campo de lo anatómico. A la próxima vez voy a poner una imagen acá de un exocervix para que tenga más sentido. Esto es un espacio. Tienes una parte que es el exocervix, obviamente en el caso hablando de las mujeres, que es lo que conecta con la cavidad o el introito vaginal. Ese exocervix histológicamente está constituido por un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante. ¿Ok? O sea, cuando ese cervix tiene un orificio que se llama el orificio cervical o el os cervical, cuando cambia hacia ese orificio cervical, que es lo que conecta eventualmente con la cavidad endometrial, el epitelio del cervix cambia y se convierte en un epitelio cilíndrico simple, ¿ok? Sobre todo mucosecretor porque en el citoplasma tú ves que tiene bastante moco, ¿ok? Esta transición de epitelio a epitelio
propiamente dicho, de epitelio estratificado escamoso a epitelio cilíndrico simple, tiene varios nombres, ¿ok? Desde el punto de vista fisiológico, tiene una explicación con el crecimiento de los órganos, pero yo no voy a entrar en detalle sobre eso porque eso es más que todo ginecología. Bueno, este punto donde este epitelio se transforma en se le llama zona de la metaplasia escamocolumnar, ¿ok? Donde lo escamoso estratificado se convierte en cilíndrico simple. También, desde el punto de vista funcional, le llaman zona de transformación, porque es donde los epitelios se transforman uno de un tipo hacia otro tipo. Ok, ahora, ¿por qué he dicho toda esta cosa que parece cruda, sin sentido y tonta? Bueno, si es tonto si no lo entiendes. Eso tiene su explicación. Ya hemos discutido un poquito del Papa Nicolau, pero bueno, voy a preguntarle a ustedes para ver si ustedes saben qué decirme. ¿Saben ustedes cuál es la importancia del Papa Nicolau? ¿Para qué se hace eso? La prevención del virus de papiloma humano. Bueno, yo diría que más que la prevención del virus del papiloma humano, es la prevención de la infección por el virus del papiloma humano, porque el virus del papiloma humano ni modo existe. Y la verdad que siempre existirá porque es un virus que es cabrón. El tipo sabe sobrevivir. Es un virus que es resistente, que se adapta y que tiene múltiples formas de transmitirse. Entonces, una vez yo estaba leyendo en la página esta del CDC, porque eso es un tema que está bien en boga, porque el tipo es tan fácil de transmitir que literalmente toca saber de esto. O sea, si tú me dices a mí que ¿qué decía el CDC? Que es virtualmente imposible, si eres una persona sexualmente activa, como la gran mayoría de los adultos, es virtualmente imposible que tú no te infectes por HPV. ¿Okay? Es virtualmente imposible. De hecho, decían ellos, en alguna de esas cosas que yo leí, que la evidencia de infección por HPV era evidencia de que esa persona estaba en vida sexual activa. O sea, es como que es perfectamente normal. ¿Ok? Y hasta cierto punto es cierto porque, por ejemplo, yo pude haber estado con una pareja sexual hace 4 años, terminamos pues porque la gente termina, y bueno, resulta que yo adquirí el virus, pero yo como soy hombre, yo no hago síntomas y yo tampoco me pueden hacer, a mí no me pueden hacer PAP. Lamentablemente hasta el día de hoy no existe PAP ni prueba de tamizaje de HPV para los hombres, sí para las mujeres. Y resulta que yo terminé con esta muchacha a los 4 años y después ahora 3 años después conozco otra y resulta que yo no sabía y le transmití el virus. Eso puede pasar, de hecho eso pasa. Entonces es un problema porque la actual piensa que yo la estoy quemando con otra y uno queda como que no, o sea, no es así, o sea, tú puedes ser portador y tú no sabes. Entonces, por eso es que el PAP se hace, porque virtualmente tú no puedes evitar la transmisión del virus. O sea, el virus es altamente transmisible y lo que ocurre con el virus es que no es uno solo. Existen muchos serotipos. Los clásicos que nosotros manejamos son el 16 y 18, que son los malignos, y los benignos, no malignos, son los de alto riesgo, y los de bajo riesgo son el 6 y 11. Hoy en día hay muchos más serotipos. Entonces, hoy en día existe, junto con el PAP, se hace la genotipificación, que es para detectar exactamente qué tipo de virus puede tener la paciente. Lo importante es que ninguna de estas pruebas se hace de forma aislada. Tiene que haber hallazgos del ginecólogo en la toma del Papa Nicolau, tiene que haber hallazgos morfológicos cuando el patólogo, el citólogo ve la citología, y tiene que haber hallazgos del serotipo del virus. Bien, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque al momento de tomar el PAP debe ser tomado en esta área, ¿ok? En la zona de transformación, porque ese es el área donde donde los primeros cambios se dan, ¿ok? Los primeros cambios morfológicos. Entonces, depende de cambios morfológicos, nosotros clasificamos la infección por el virus del papiloma humano en lesiones de bajo grado, que tienen poco riesgo, por decir ninguno, de transformarse en algo maligno, a lesiones de alto grado, que sí tienen alto riesgo de transformarse a cosas malignas, y después ya a cosas que son carcinomas, que son raros hoy en día. ¿Y por qué son raros? Porque hay buen tamizaje. Eso quiere decir que el Papa Nicolau sirve.
De hecho, hoy por hoy, el Papa Nicolau es estadísticamente la mejor prueba de tamizaje de cáncer que existe en el mundo. Es la mejor. Tiene una tasa de éxito altísima. De hecho, en los países de primer mundo o países desarrollados, los europeos, los gringos, allá casi no existe carcinoma de cervix. Y es que un carcinoma de células escamosas, por cierto. Carcinoma de células escamosas de cervix allá no existen. Acá ha bajado, pero todavía existe, ¿no? A mí me tocó esta semana uno que me tocó una paciente de 37 años, mira, jovencita, una masa retroperitoneal que le hicieron biopsia y tiene un carcinoma escamoso de cervix metastásico a los 37 años. Eso es una tragedia, eso es triste, porque eso es teóricamente 100% prevenible. No voy a entrar en detalle que es una lesión de bajo grado, de alto grado, porque eso es patología, esto es hasta citología, pero es para que ustedes sepan que es aquí. No se toma acá arriba, o sea, no es que una persona, no es que el que va a tomar la muestra va a agarrar y va a meter la paleta y va a raspar todo el introito vaginal y saca un montón de moco. No, eso no sirve, ¿ok? Eso no sirve, tiene que ser en la zona de transformación. Por eso es que eso lo debe tomar una persona que sepa tomarlo, el ginecólogo, que es el que mejor conoce el área, la anatomía del área. Si tú le mandas, sin ofender a nadie, a un técnico, a una enfermera que no sabe ni papa anatomía, te va a tomar la muestra donde no es y después te va a decir, como el patólogo te va a decir, esa muestra es no satisfactoria. Y no satisfactoria no quiere decir que no tengas cáncer, quiere decir que la muestra no sirve, ¿ok? Y que tienen que volver a repetírtela o tienen que repetírtela. No, hay una pregunta aquí. El PAP permite detectar células anormales del cuello uterino. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo cierto es que no solamente son las células escamosas, las células glandulares o no cervicales también pueden sufrir cambios morfológicos asociados al virus del papiloma humano. Es más, no sé, eso está en boga muchas cosas ahora. Cavidad oral también se ha visto que hay carcinomas escamosos que ocurren por etiología del virus del papiloma humano. Antes se pensaba que los cánceres de la cavidad oral, cáncer de lengua, cáncer de cavidad oral, boca, iba a decir, pero boca suena como grosero, era la gente que fumaba mucho y los que masticaban tabaco. Eso era hace 50 años. Hoy en día, con las normas tan buenas, porque son buenísimas, Panamá tiene una de las mejores normas antitabaquismo de todo el mundo, eso es un dato real, ya eso no existe. Ahora lo que existe son cánceres de la cavidad oral asociados a virus papiloma humano, lengua, faringe, orofaringe, cuerdas vocales y obviamente, ¿no? De la región perianal y anal. O sea, para que ustedes sepan que no solamente es acá. Lo que sí es cierto es que es una lástima que la prueba solo exista para tamizarse en mujeres. Y las vacunas también son para mujeres, ¿no? Probablemente si reviso encuentre más bibliografía, pero hoy en día para los hombres no existe forma de tamizar este tema del virus del papiloma humano. Entonces, por así decirlo, en este caso los hombres somos los malos, porque los hombres somos teóricamente los que transmitimos esto y no lo sabemos. Profe, ¿cómo se tomaría la muestra? Bueno, eso te lo dejo para ginecología. Realmente yo no tomo muestras de PAP, ¿ok? Eso se toma, eso es con un espéculo, tienes que orientarte bien, eso es para el ginecólogo. Así como el ginecólogo no tiene ni idea cómo va un PAP, cómo una laminilla, digamos que yo no soy el más idóneo para decirte cómo se toma una muestra de Papa Nicolau. Eso tiene sus propios idóneos que cuando tú rotes ginecología, ahí entenderás bien. Intrínsecamente no es difícil, pero sí tiene su técnica, ¿no? Entonces, no es raspar por raspar, tienes que tener buena anatomía. Vamos a ver si podemos utilizar un ejemplo acá. Esto, solamente para que te hagas una idea, así un overview para no dejarte en el aire. A ver, ¿qué tengo yo abierto acá? Busca cervix, cervix anatomy. Esta, pues. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. O sea, cuando tú metes un espéculo, tú ves el cervix así. O sea, realmente el útero en un corte coronal se ve así, ¿no? Esto acá afuera es el exocervix y aquí la cavidad adentro es el endocervix. Eso es cuando tú lo ves así en un corte coronal. Cuando tú entras con un espéculo, el cervix se ve toda la circunferencia y se ve adentro el orificio cervical. Un segundo que me están... Deme un minuto. ¿Aló?
Sí, él le habla. Listo, regreso. ¿En qué estaba? A mí me molesta que me llamen porque me desconcentro. Ay, a la vida. ¿Y ahora? Ah, entonces cuando tú entras con el espéculo, tú ves la circunferencia del cervix y en el centro debes ver el orificio cervical. O sea, realmente tú puedes pasar la espátula por todo esto, o el cito brush, pero realmente es aquí. En esta área es que está la transición entre exo y endocervix. O sea, si tú agarras una muestra de aquí y la biopsias bien, debes obtener algo así. La transición entre escamoso y esto y cilíndrico, ¿no? Otra acotación de por qué yo no sé hacer eso. Porque todos esos instrumentos están hechos para personas derechas y yo soy zurdo. Por lo tanto, todas esas habilidades manuales a mí siempre me costaron. Una cosa que me costó en particular era ir a las cirugías, por asistir a las cirugías. Porque en la cirugía tú te pones aquí al frente y el cirujano se pone como un espejo, ¿no? Y como yo soy zurdo, yo tiendo a asistir con la mano izquierda. Y entonces la mano izquierda mía se choca con la mano derecha del cirujano y eso era un caos, ¿ok? Yo nunca di bola para eso. Así que por eso es que yo no me dediqué a ese tipo de cosas en la medicina porque la medicina está hecha para derechos, ¿no? Los zurdos estamos ahí discriminados. Pero es para que ustedes se hagan una idea. Ya después, eso es práctica, ¿no? Y si les gusta, la verdad es que a mí tampoco me gustaba ni me interesaba eso, así que eso no es para mí. Yo tengo otro tipo de, digamos que de campo, de habilidades. Entonces que cada cosa es de su respectiva especialidad. Acuérdense que los patólogos no vemos pacientes. No soporto los pacientes, por cierto, no me gustan. Ya cuando después si les interesa me preguntan por qué. Bien, en el campo de la morfología, el otro tipo de epitelio que encontramos es el epitelio cúbico. Recuerden que es un epitelio tanto alto como ancho y se caracteriza porque su citoplasma es anormalmente eosinofílico. Claro, aquí no se ve así porque es un tema de tinciones, pero es un epitelio descrito como lleno de mitocondrias, porque son epitelios que nosotros encontramos en regiones anatómicas u órganos que son metabólicamente bien activos. Por ejemplo, los túbulos renales, que es lo que también nosotros acá, son un sitio bien activo. Las glándulas sudoríparas o los ductos excretorios de las glándulas salivares son sitios bien activos. Son sitios que secretan mucho. Entonces, se cumple esta otra condición. Son células con organelos en alta actividad de transporte. Por ejemplo, sus glándulas salivares tienen que secretar un montón de enzimas, ¿ok? Y esto solo se logra gracias a un intenso mecanismo de exocitosis, que es lo que nosotros conocíamos en las clases anteriores. Entonces, podemos decir que los epitelios cúbicos son epitelios que tienen alta actividad en el transporte de sustancias, o sea, que tienen alta actividad haciendo sobre todo exocitosis, pudiéramos decirlo. ¿Okay? O sea, epitelio cúbico, un epitelio de alta tasa de transporte. Como le digo, en los túbulos renales y más adelante vamos a ver tiroides. En la tiroides hay bastante epitelio cúbico. ¿Ok? El epitelio cúbico estratificado, esto quisiera borrarlo, porque no es relativamente raro. En verdad no es tan raro. En verdad no. O sea, eso es lo que dice el libro, pero yo considero que no es tan raro. Ahí lo vamos a ver bastante cuando vemos la piel. Todas las glándulas de sudor, sudoríparas, ecrinas, son epitelio cúbico estratificado. Vamos a enseñárselo acá en el Histology Guide. Vamos a ver si quito la cosa del Histology Guide. Esperemos que el internet me coopere ahora porque si no, esto se me atrasa la clase. Tengo la esperanza que sí. No, no era aquí. Me equivoqué. Es en Skin. Esta misma piel, pues. Perfecto.
Yo creo que lo que lo pone lento es el zoom al mismo tiempo. Esa es mi teoría. Bueno, estos son glándulas ecrinas. ¿Lo ven? Tienen varias capas. Es un epitelio cúbico estratificado. Se ven las glándulas sudoríparas. ¿Y por qué es un epitelio cúbico? Porque las glándulas sudoríparas también tienen una alta tasa de transporte de líquidos, ¿no? Sobre todo sudor y electrolitos. Entonces son epitelios que tienen este tipo de morfología, cúbico estratificado, en las glándulas ecrinas o sudoríparas de la piel. Hay apocrinas, etcétera, pero eso es algo que se discute con más calma en la otra clase y cuando nosotros hablemos de la piel. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Ya. ¿Pero por qué corres? Ah, ya. Bien. Esta es otra imagen del libro, como les dije, ¿no? El epitelio cúbico reviste, ¿ok? Nada más que es un poquito más alto que el epitelio escamoso. Estamos aquí, dice la leyenda. Dice que esto es de un túbulo colector renal, ¿ok? Lo que pasa es que este es un corte longitudinal. Entonces, pero no importa la región. Lo importante es que vean que son un epitelio cúbico de una sola capita, ¿ok? Esto que está aquí es un pedacito de un folículo tiroideo. No se ve tan bien la morfología como el túbulo renal. Ahorita les pongo una mejor imagen. Y este que está acá, por eso que no me gusta mucho esto, porque dice que este es el mesotelio del ovario. Entonces ahí yo riño con el autor, porque para mí un mesotelio es por definición epitelio plano, pero el autor te pone el el mesotelio del ovario en la categoría cúbico. Entonces ahí yo tengo mi pega con el señor Junqueira, ¿no? Pero bueno, él es el que publica los libros, yo no. Entonces, para mí esto sigue siendo plano, ¿ok? Lo que pasa es que se pone un poquito más alto, entonces lo consideran ciertos autores cúbicos, pero para mí es plano. Es una cosa, la medicina es así, hay muchas escuelas, por eso que cuando tú des tus clases ya clínicas, verás que hay guías gringas, guías europeas, guías de los australianos, guías de los asiáticos. Hay muchos autores y dependiendo del autor, hay distintos tipos de criterios, ¿no? Entonces eso es normal en la medicina. En la medicina nadie tiene la razón absoluta. El que tiene la razón absoluta es porque no pone sus conocimientos a prueba y como no los pones a prueba, nunca te pueden decir tan mal o tan bien. Eso es una lección ahí para ustedes. Bien, esta sí es una imagen un poco más bonita. Bien, apréndanse esto. Esto que está a su izquierda y a la mía también, esto es una tiroides o glándula tiroides. Estos cosas, bolas rosadas grandototas, se llaman folículos tiroideos. ¿Ok? Están llenos de tiroglobulina, que es la sustancia o la materia prima para sintetizar y producir, o más bien para producir y secretar las hormonas tiroideas, ¿no? T3 y T4, triiodotironina y tetraiodotironina, que quizá usted conocerá con la fisiología. Bueno, lo importante es que estas piscinas, estos grandes cúmulos de coloide, que también se llama así coloide, están recubiertos de un epitelio cúbico simple, ¿ok? Es cierto que a veces se pone aplanadito, depende del estado metabólico de la tiroides, pero en general se describen células tanto anchas como altas. Entonces, el epitelio que reviste los folículos tiroideos es un epitelio cúbico simple, que puede variar, depende del estado metabólico del paciente, a plano simple. Este que está acá es una glándula salivar, correcto. Una glándula salivar, estos que tú aquí son acinocerosos, yo creo que los conocimos en algún momento del partido, y esto que está aquí es un ducto excretor. El ducto excretor es como el tubito por el medio del cual la secreción de la saliva sale a su sitio de acción, en este caso, la boca. ¿Qué es lo importante del ducto excretor? Es que es un epitelio cúbico de más de una capa, ¿ok? Eso lo convierte en un epitelio cúbico estratificado. Y eso lo encontramos en los ductos excretores de las glándulas salivares, ¿ok? Solamente para mencionárselos. Eventualmente los conoceremos con más calma en su respectiva clase. Bien. El otro tipo de epitelio, desde el punto de vista morfológico, que nosotros vamos a conocer, se llama el epitelio cilíndrico simple, ¿ok? El epitelio cilíndrico simple, casi que por ley, siempre tiene una estructura especial apical de superficie. Dependiendo de la región anatómica, serán cilios, microvellosidades, o también podemos incluir aquí estereocilios. Ya eso lo conocimos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque los epitelios cilíndricos son epitelios estratificados
¿Qué estratificado de qué? Especializados ya sea en absorber, en el caso de el intestino, los intestinos, ya sea el delgado o el colon, o en el manejo de las secreciones, hablando de lo que hablamos la semana pasada de la vía respiratoria. Una cosa curiosa, o más que curiosa, anatómica, bueno, en este caso microanatómica porque es chiquitito, de los epitelios cilíndricos simples, es que ellos tienen complejos importantes de tight y adherent junctions en sus extremos apicales, que en conjunto a esto se le llama la barra terminal. La barra terminal es una estructura por el medio de la cual literalmente la estructura apical se mantiene adherida al extremo apical. ¿Por qué yo les digo esto? Porque la existencia de la barra apical te ayuda a ti a decir que esto es un epitelio con histología conservada. O sea, es un epitelio normal. A veces nosotros, cuando toca ver las histologías, por lo menos de pulmón, que los pulmones hacen adenocarcinomas, adeno de glándula, carcinoma, carcino de epitelio, perdón, carcinoma de tumor epitelial maligno, o sea que son tumores epiteliales malignos que hacen glándulas. Bueno, como tú ahí evalúas son células, no tejidos, tú tienes que evaluar son transformaciones peculiares de la célula como tal. A veces que sí, el núcleo se pone grande, se pone hipercromático, aparece el nucleolo, el citoplasma es escaso, la relación núcleo-citoplasma aumenta, o sea que el núcleo es más grande en comparación con el citoplasma, pero hay veces que esos cambios que yo les acabo de describir obedecen a cambios reactivos, o sea que la célula se pone así de fea porque hay mucha inflamación en la vecindad. Cuando esas cosas ocurren y el médico, o sea, yo, estoy en duda, una clave es evaluar la existencia de la barra terminal. Acuérdate que la barra terminal te indica a ti que la célula tiene diferenciación terminal. Una célula con cilio quiere decir que es una célula endobronquial que cumple su función. Si la célula pierde su barra terminal, quiere decir que perdió su función. Quiere decir que ya no está bien diferenciada. Y la ausencia de esa barra terminal te indica a ti que esta célula está por lo menos en displasia. Esa es una de las claves de esto, la pérdida de la barra terminal y la pérdida de los cilios. Encontramos epitelio cilíndrico simple en muchos lados, ¿ok? Lo que vamos a estudiar hoy son las trompas de falopio o los oviductos y la vesícula biliar. Nuevamente el libro, ¿no? Ven aquí cómo se ve en tridimensional el epitelio cilíndrico simple. En este caso le ponen cilios. Y están las terminal bars, ¿ok? Es importante identificarlas porque ellas te indican que la célula tiene diferenciación terminal y que está cumpliendo su función. Tienen aquí los ductos colectores del riñón, que a medida que se vuelven más grandes, se ponen un poco más altitos, ¿ok? Ven que es un poquito la célula más alta que ancha, más alargadita. Tiene aquel oviducto que está horrible. Yo no sé cómo, mira, yo hablo con Junquero y digo, hey, yo te puedo conseguir mejores fotos. Esta vaina, esta foto está horrible, está toda roja, no tiene ni contraste, ¿ok? Bueno, pues, si mi crítica se queda en crítica y no en cambio, pues yo simplemente soy un crítico. Pero bueno, y esto aquí es la clásica vejiga, perdón, vesícula biliar, gallbladder. Bladder es vejiga, gallbladder es vesícula biliar. Vamos a enseñársela con más detalle. Bien, esto que está aquí es un oviducto, ¿ok? Usted sabe que el oviducto es un tubito que conecta con el cuerpo del útero, más bien el fondo, ¿ok? Es un tubo hueco, es una redundancia, pues es una estructura tubular, tiene una luz en el centro y en esa luz hay pliegues complicados de mucosa, que hacen como un laberinto, dice la literatura, se llaman plicas, ¿no? Tiene como unos bastantes pliegues, ¿ok? El oviducto es importante porque es el que transporta el ovocito fecundado, ¿no? A la cavidad endometrial. Bueno, eso lo hablamos al final del curso cuando hablemos un poquito de los órganos reproductor femenino. Bien. Si agarráramos esto y hiciéramos zoom, viéramos que el epitelio que reviste ese oviducto es un epitelio cilíndrico de una sola capa. Es decir, sí, Obregón, pero lo que pasa es que acá hay unos núcleos más arriba y otros más abajo, como les dije. El problema con esto es que esto es algo de 2 dimensiones, perdón, algo de 3 dimensiones,
convertido en 2 dimensiones. Entonces va a haber distintos niveles producto del corte. ¿Okay? Pero es una sola capa. ¿Okay? No es perfecto esto, recuerden esto. Entonces, el epitelio del oviducto es un epitelio cilíndrico simple y tiene cilios. En este caso, ¿para qué son los cilios? Para agarrar el ovocito fecundado y llevarlo entonces hasta la cavidad endometrial para que éste se implante. Porque, ¿qué creen ustedes si los cilios fallan o algo falla y el ovocito del óvulo fecundado se queda en el oviducto? ¿Qué creen que pasaría eso? Embarazo ectópico, profe. Claro, es un embarazo ectópico, ¿no? ¿Y por qué te preocuparía eso? Porque pues se infecta, además de que atiende con la vida de la paciente, ¿no? Ajá. Antes que se infecte, yo diría que atenta con la vida de la paciente, porque digo, tú sabes muy bien que el útero con el embarazo tiene sus cambios fisiológicos que estudiarás en su momento en obstetricia. Pero nuestro amigo, el oviducto, no tiene esos cambios fisiológicos. Entonces, el oviducto, que pónganse que es, a ver, que tengo aquí que parezca un oviducto. Nada, oye. Bien, una pluma. Esto. Vamos a suponer que el oviducto es esto, ¿ok? El oviducto es esto y el ovocito fecundado, que es el cigoto, cuando está fecundado es una celulita chiquitita, ¿no? Pero eventualmente va a crecer, ¿no? Pónganse que es como una lentejita, pero eventualmente va a crecer del tamaño de este mouse. Va a crecer tanto un punto que pues va a reventar la pared del oviducto, ¿ok? La revienta, eso es una urgencia quirúrgica, eso le da, eso es un abdomen agudo que le hacen a la paciente, eso hay que operarla, hay que quitarle ese oviducto, porque eso, aparte que va a perder el embarazo, obviamente, porque eso no puede pegar ahí. Hablando de embarazos ectópicos, este sería un embarazo ectópico, pero en la trompa, ¿ok? Le llaman ampular, porque el sitio más común es la ampolla de la trompa de falopio. Pero hay embarazos ectópicos en otros sitios, ¿ok? Ectópico quiere decir que no es en el sitio de origen. El sitio de origen debe ser en la cavidad endometrial. Ectópico puede ser en la trompa, puede ser en la cavidad peritoneal, puede ser en otros lados, ¿no? Busquen después, verán cuando vean obstetricia, los sitios ridículos, absurdos, donde se han descrito embarazos ectópicos, pero sí el más común es en la trompa. Ok. Esto que está acá fue un inmuno que una vez vi allá en Colombia, se llama CAM 5.2, que es una queratina, que ves cómo resalta los pliegues de la mucosa que reviste la luz del oviducto, ¿no? La tomé porque está bonita, ¿no? Ves la perfección de cómo reviste todo, es como un laberinto todo, le llaman una mucosa que parece un laberinto, se llaman las plicas, ¿no? En esos pliegues, y esos pliegues están revestidos de células con cilios, que sirven para eso, ¿no? Para movilizar secreciones, etcétera, incluidos durante el embarazo el cigoto o el óvulo fecundado. Bien, este que está acá es el clásico colon, ¿ok? Un epitelio cilíndrico simple, una sola capita, con células caliciformes, y de acá arriba no se ven, pero tiene microvellosidades. Todo el epitelio, el intestino delgado y el colon, todo tiene microvellosidades, porque son órganos encargados en la absorción. Claro, varían en qué absorben, pero todos absorben, ¿ok? Entonces acuérdense que este colon no tiene vellosidades, ¿ok? Ven que es aplanadito arriba. Lo que tiene son estas glándulas profundas que describe la literatura como en forma de tubo de química, ¿no le llaman eso? Flask, un nombre, no me acuerdo el nombre en inglés. Tubo ensayo, la palabra, tubo ensayo. Se llaman criptas de Lieberkühn, ellas, ¿ok? Criptas de Lieberkühn. Entonces, pero este también es un epitelio cilíndrico simple, ¿ok? En este caso tiene microvellosidades y es especializado en la absorción. Tenemos el otro epitelio, que es un epitelio controversial, que es el cilíndrico estratificado. Este sí es raro, este sí les reconozco que es raro. Este tú lo encuentras en la conjuntiva. ¿Qué es la conjuntiva? Es la parte del párpado que pega con la córnea. Aquí es la córnea. O sea, es la parte de su párpado que está por dentro. Lo rojito, eso que entonces así, eso que se ve rojito. Bueno, esa mucosita ahí se llama conjuntiva. Entonces, cuando tú cierras el ojo, te protege el globo ocular y lo mantiene hidratado, etc.
y evita que entre en contacto con el medio externo. Bien, esa conjuntiva tiene un epitelio bien peculiar. ¿Okay? Es un epitelio cilíndrico, estratificado, es único en su clase y tiene células caliciformes. Una cosa única. Si lo buscan también, hablan ciertos autores que hay áreas donde él cambia y se convierte en epitelio plano estratificado o escamoso estratificado con caliciformes. Eso también está descrito. Pero lo cierto es que es súper peculiar. ¿Okay? Epitelio cilíndrico estratificado con caliciformes. Esto es único de la conjuntiva. Extremadamente peculiar. Bien. Finalmente, el otro epitelio que nosotros vamos a discutir en esta clase es el urotelio. O también llamado en su nombre largo. A mí no me gusta hacer la cosa larga porque en medicina hay tanto trabajo que tú tienes que trabajar rápido. Tú pierdes el tiempo escribiendo tanta palabra, brother, te va a quedar. Urotelio. También le puedo llamar epitelio transicional. Es el epitelio que reviste las vías urinarias, ¿ok? La vía urinaria va de los cálices renales, o sea, eso está en la estructura donde la orina se comienza a acumular, hasta la parte proximal, o sea, el principio de la uretra. El epitelio transicional o urotelio se caracteriza por ser un epitelio de varias capas, ¿okay? Un epitelio que tú puedes considerar que es estratificado. Los núcleos varían en tamaño, pero lo cierto es que él tiene una característica bien única de él, que son estas células en la superficie, que son células con bastante citoplasma, son células grandes y que la literatura describe que tienen forma de domo. Bien, estas células se llaman células umbrella o células paraguas. Estas células paraguas son importantes en la vía urinaria porque protegen estos órganos de los efectos hipertónicos de la orina. O sea, la orina es potencialmente dañina, ¿no? Entonces, las células paraguas protegen tus órganos urinarios de esa orina hipertónica, ¿ok? Entonces, estas células paraguas también cambian de morfología, dependiendo si tu vía urinaria está llena o está vacía. O sea, es un epitelio que es, por así decirlo, maleable, ¿ok? Es maleable, o sea, cambia morfología dependiendo de el estado de la vía urinaria en ese momento. Bien. Ves que el elemento está horrible, oye, todo está todo rosado, no hay nada de contraste. Bueno, sigo siendo un criticón yo. Acá arriba ves estas células más grandes, ¿no? Son más grandototas, tienen un poco más de citoplasma. Estas son las células paraguas, o aquí me dicen, ¿no? Umbrella cells. Son únicas del epitelio transicional. Entonces, del punto de vista morfológico, le dije, ¿no? Es un epitelio que yo me lo sé porque es un epitelio que tiene más de una capa, un epitelio estratificado. Y yo me acuerdo de él porque es un epitelio donde los núcleos se ponen uno encima del otro. En inglés se llama overlapping. Hay un overlapeo de los núcleos o hay sobreposición de los núcleos. Eso es característico del urotelio y eso lo diferencia de los epitelios escamosos estratificados porque en el escamoso estratificado, vamos a buscarlo. Más. En el escamoso estratificado, tú ves que los bordes celulares son bien definidos, ¿ok? Son bien definidos los bordes celulares, ¿ok? Mientras que en el urotelio, que es el que te puede causar confusión, los bordes no son bien definidos. Es como diferenciar el escamoso, que es como el que te puede confundir. Y finalmente, encuentras en la superficie de él las células paraguas, ¿no? O células umbrella. Bien. Se me quedaba ¿no? El epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿ok? Se le llama pseudoestratificado porque no hay estratificación real en este epitelio. Es un epitelio de una sola capa en la cual todas las células están ancladas a su respectiva membrana basal, pero lo que pasa es que los núcleos están a distintos niveles y les da esta falsa apariencia de estar estratificados. Por eso es que se le llama pseudoestratificado. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado es clásico de la vía aérea, ¿ok? Entonces, en la vía aérea tiene sus accesorios extras, como lo son los cilios y las células caliciformes, dependiendo de a qué nivel de la vía aérea te encuentres, ¿no? Depende de la vía aérea superior, no hay tantas, pero cuando vas bajando, sí encuentras más caliciformes.
Entonces, ese epitelio se llama un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios y o células caliciformes, no depende si hay o no hay. Bien, vamos a hablar un poquito de para qué sirve toda esta tontería que yo estoy hablando, ¿no? Bien, la bronquitis crónica es uno de los componentes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida por sus siglas EPOC, ¿no? Siendo el otro componente junto a la bronquitis el enfisema pulmonar. Son enfermedades que surgen en respuesta a la irritación constante del humo del cigarrillo. O sea que es una enfermedad común de los pacientes fumadores. Claro, no es que tú vas a fumar una vez y ya te va de EPOC. Son años fumando. Y también cuando ves medicina interna o propedéutica, tú vas a ver que hay cálculos para la cantidad que fumas. No es lo mismo agarrar yo fumar un cigarrillo ahora que fumar una cajetilla entera. No es lo mismo, ¿no? Bueno, eso es parte después cuando tú des propedéutica, que te hablan de que la historia clínica. Bueno, es importante calcular los paquetes año del paciente fumador, porque eso lo pone en riesgo de POC y o cosas peores, ¿ok? Bien, en la bronquitis crónica, producto de ese exceso de exposición al humo de cigarrillo, ese exceso, esa exposición crónica, la vía aérea tiene un epitelio que va a cambiar. Entonces se va a llenar de un exceso de células caliciformes. Y tú sabes muy bien que estas células caliciformes lo que hacen es producir moco, ¿ok? Entonces tienes muchas células caliciformes que producen mucho moco. Así que este paciente siempre está tosiendo. Tose y arranca flema. Tose y arranca flema. O sea, no se le quita eso. O sea, pues se llaman bronquitis, por eso es que es crónica. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? O sea, como tú sabes, como que el que fuma es un vicio. ¿Ok? Es un vicio, produce adicción. Por lo tanto, el paciente o la paciente, porque puede ser mujer también, va a seguir fumando. ¿Ok? Y entre más tú fumas, más vas a fregar tu epitelio y entonces más vas a comenzar a producir células caliciformes. Hasta el punto en el cual se llena todo de moco. Y eso comienza a producir eventualmente obstrucción de la vía aérea. ¿Ok? Por eso es que la bronquitis crónica forma parte del espectro del EPOC. Recuerden que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ok? Hay un punto en el que hay tanto moco que eso obstruye la vía aérea. Esto se suma al enfisema, porque en el enfisema el retroceso elástico del alveolo no se da, porque la inflamación hace que los alveolos se desbemben, por así decirlo. O sea, no se pueden, el intercambio gaseoso se altera también. Entonces, esto es un paciente que está harto de moco y que retiene CO2. Por eso que el tipo necesita oxígeno, ¿ok? Porque su mecánica ventilatoria no sirve, ¿sabes? Entonces, es un concepto que usted conocerá mejor cuando es fisiología y hablan de las enfermedades pulmonares obstructivas y las restrictivas, ¿ok? Eso lo conocerás mejor después. Bien. El EPOC, por incómodo que sea, es sobrellevable siempre y cuando el paciente deje de fumar y haga caso, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando tú expones mucho tiempo el epitelio este cilíndrico al humo del cigarrillo, este es un epitelio que no es resistente, ¿ok? Recuerden que ese humo es muy irritante. Entonces, ese epitelio cilíndrico va a querer cambiar a un epitelio que es resistente a la irritación, resistente a la abrasión. Y el mejor epitelio que hace eso es el epitelio escamoso. Entonces, si la exposición al humo de cigarrillo es sostenida y es constante, va a llegar a un punto en que el epitelio cambie a un epitelio escamoso, estratificado. Eso se va a llamar una metaplasia escamosa. ¿Ok? Sí, este epitelio escamoso te va a proteger de la irritación del cigarrillo, pero va a perder entonces la función de secretar moco y va a perder la función de los cilios. ¿Ok? Ganas una cosa, pero pierdes otra. Eso es como la ley de la equivalencia. Gano algo, pero tengo que sacrificar algo a cambio. ¿Qué ocurre? La casa siempre pierde y se ríe. El asunto no se acaba ahí. Si el paciente sigue fumando, porque probablemente siga fumando, porque esa es como la historia de esto. Por eso que los pacientes yo
Eso no es lo mío. Eso es para otra gente. Yo tengo destreza para eso. Esa metaplasia, si le sigue echando humo al cigarrillo, eventualmente se va a poner brava, se va a molestar. Y va a cambiar de metaplasia a displasia. Y obviamente, pues te sigue fumando porque es que, Dios mío, no puede dejar de fumar. Y de displasia va a pasar una displasia leve a una severa y eventualmente va a ser un cáncer. En este caso, un carcinoma de células escamosas. ¿Qué es lo bueno? Que eso es bien raro hoy en día. Como les dije, ¿no? Las normas antitabaco de Panamá son muy buenas y por lo tanto, eso está descrito, pero en Panamá eso es raro. Cuando tú vas a otros países, a países fríos de Europa, la gente sí fuma allá. Entonces allá los numérologos van a tener buco de trabajo, porque el cigarrillo que va no perdona a nadie. Entonces, esto que tienes acá arriba, en la A, es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. ¿Ves? Las caliciformes tiene bastante. Y acá arriba los cilios. Y ves que eventualmente con la agresión constante, él cambia a un epitelio escamoso. ¿Ok? Morfológicamente muy parecido al que leímos al principio de la clase, epitelio escamoso estratificado. Entonces, esto es una metaplasia escamosa, ¿ok? En respuesta a esa lesión constante del humo de cigarrillo. Listo, muchachos. Preguntas, dudas, comentarios, algo que no quedó claro, curiosidades. Profe, por favor, ¿puede repetir lo último? Y disculpe. Relax, que yo no me voy. No me voy. Lo de la metaplasia. Sí, ¿De qué profesor. parte? Eh, La imagen. ajá, Bueno, me voy para allá. ¿Se ve la diapositiva? sí, profe. Bien. Tienes en la imagen A, o sea, la de arriba, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Recuerda que es pseudo porque parece que tiene varias capas, pero no es que tenga varias capas. Lo que pasa es que los núcleos, uno están abajo, otro están arriba, otro están en la mitad. Por eso que le llaman pseudoestratificados. ¿Por qué ocurre eso? No me pregunte. O sea, así es el cuerpo humano. ¿Ok? Y tiene estas bolas blancas, que son como unos matraces blancos, como unos Erlenmeyers. Son las células caliciformes. De hecho, se llaman caliciformes de cáliz, ¿ok? De un cáliz como eso como una botellita. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, había profesores que le decían caluciformes. Calus, no es cáliz. Cáliz de cáliz. Caluciformes no. Y tiene acá arriba los pelitos que son los cilios, ¿ok? Entonces es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, con cilios y células caliciformes. Si tú expones este epitelio mucho tiempo al humo de cigarrillo, al principio no le va a hacer nada, ¿ok? Al principio tu cuerpo se defiende de las agresiones con sus mecanismos. El problema es que estos mecanismos de agresión pueden vencer y vencerán a los mecanismos protectores del cuerpo. Y al epitelio no le queda otra que adaptarse, ¿ok? Y una de las adaptaciones de las células es la metaplasia. Entonces, ese epitelio que te describe en Antito cambia a un epitelio escamoso estratificado, muy parecido al que vimos, por ejemplo, en el esófago o en el cervix, muy parecido. Que lo cierto es que él resiste muy bien la irritación del humo del cigarrillo. Fantástico, ¿ok? Ya no está tan inflamado esa área ahí. ¿Cuál es el problema? Que pierdes a los cilios y pierdes a las células caliciformes. Y si la paciente sigue fumando, este epitelio comienza a acumular mucho daño. Puede mutar, puede y va a mutar y eventualmente hace un carcinoma de células escamosas. De hecho, el principal factor de riesgo para el carcinoma de células escamosas del pulmón es fumar, es el tabaquismo. ¿Ok? Eso está bien descrito. Muchas gracias, profe. Vamos por acá. Vale. Chats, vamos a ver preguntas. Profesor, por decirlo así, ¿el humo paralizaría los cilios en una persona fumadora? No, el humo no paraliza los cilios. Recuerda que los cilios están compuestos al final del día por microtúbulos, ¿ok? Y los microtúbulos se mueven gracias a los movimientos estos de la polimerización, despolimerización, que eso usa energía. O sea, realmente el cilio va a seguir haciendo su acción. ¿Qué pasa? El humo de cigarrillo irrita mucho, ¿ok? Irrita mucho y esa irritación constante y persistente, que en términos
de medicina se llama crónica. Esa exposición crónica al humo del cigarrillo produce mucho contaminante, ¿ok? Y como produce mucho contaminante, va a venir entonces inicialmente ese cambio de la bronquitis crónica, con las células caliciformes en exceso. Los cilios siguen actuando, eso es cierto, pero el problema es que la acción de los cilios es vencida. O sea, el cilio lo ponen a trabajar a una capacidad mayor de la que él puede trabajar. Eso es lo que sucede. O sea, lo ponen a hacer demasiada tarea y el cilio se queda corto. Realmente eso es lo que pasa. Te diría yo que entonces la solución es fumar con moderación, por eso sería un consejo de lo más malo. Pésimo consejo, porque en verdad con el cigarrillo el daño es acumulativo realmente, ¿no? Pero realmente no, el cilio sigue funcionando, pero es que lo que pasa es que el daño supera la acción del cilio. Y por eso es que la persona no puede, vienen los síntomas producto del mecanismo fisiopatológico de la enfermedad relacionada al tabaquismo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pregunten. Profe, usted mencionó que, bueno, la displasia era la causa más o menos que, bueno, incitaba el cáncer, ¿no? En ese sentido. Ajá, Entonces mi ajá. pregunta es, por ejemplo, en un aumento de peso demasiado rápido y, bueno, que sea básicamente ya la obesidad, ¿eso sería displasia que llevaría también a riesgo de cáncer o sería diferente? Bueno, es diferente porque la displasia ocurre, bueno, cuando tú hablas de displasia, realmente esto ya es patología porque cuando des una clase que se llama lesión celular y adaptación celular, la célula frente a un estímulo del ambiente cambia, ¿no? Eso fue todo lo que yo le mandé a estudiar en su momento de que hiperplasia, hipertrofia. Por ejemplo, si yo voy ahorita y me pongo a hacer gimnasio todos los días, sigue soñando que voy a hacer, no tengo tiempo para eso, puede que mis músculos aumenten de tamaño. Poquito, ¿no? Un poquito, no es que está muy grande, pero algo aumentan, ¿no? Aumentan porque la misma fibra muscular aumenta de tamaño. Eso se llama hipertrofia. ¿Ok? ¿Por qué hay hipertrofia? Porque yo estoy sometiendo a mis músculos a un trabajo anormal para mi rutina. Entonces mi músculo se está adaptando a ese exceso de trabajo. Eso no es necesariamente patológico, es una adaptación celular. Después verás que hay hiperplasias que sí son precursoras de cosas malignas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, en el caso de los cánceres de endometrio, se relaciona mucho con exposición a hormonas. Las hormonas hacen que el endometrio se ponga hiperplásico y ese endometrio hiperplásico puede convertirse en cáncer. Nuevamente, es una respuesta a un estímulo externo. En este caso, el estímulo externo es el exceso de hormonas. Citando el ejemplo del humo del cigarrillo, es un agente lesivo externo que provoca cambios en el epitelio. ¿Okay? En el caso de la obesidad no es un agente ofensivo per se. ¿Okay? Porque la obesidad es lo que es un estado metabólico deleterio para tu cuerpo. ¿Okay? Eso es una charla un poquito extensa. Déjame ver cómo te la resumo para no enredarte. O sea, la obesidad per se no causa cambios deleterios en las células. Tu célula se adapta y no necesariamente evoluciona a cáncer. Los órganos sí es cierto que sufren otro tipo de daño, pero no un daño tipo displasia. Por ejemplo, en el caso del corazón. Por ejemplo, si el paciente que es obeso, por lo general es hipertenso, entonces el corazón es una bomba. Entonces, es una bomba que normalmente trabaja a, qué sé yo, vamos a ponerle como una medida. Vamos a poner que trabaja, esto que el carro, trabaja a 1000 revoluciones por minuto. Si los vasos del paciente se ponen muy delgaditos, muy estrechos, se llama vasoconstricción, que es una parte de la hipertensión arterial, para que el corazón bombee sangre a esos vasos estrechos, el corazón va a tener que bombear con ¡puff! Más fuerza. ¿Ok? El corazón puede hacer eso un tiempo. O sea, al igual que si yo voy al gimnasio, mis músculos aumentan de tamaño, yo también estoy exponiendo mi corazón a
ese exceso de esfuerzo, porque los vasos están muy tensos, la pared está muy rígida. Entonces el corazón también va a aumentar de tamaño, también se va a hipertrofiar, la fibra muscular cardíaca se va a hipertrofiar también. Por eso que los pacientes hipertensos a mal control, todos tienen esas hipertrofias cardíacas, del ventrículo izquierdo sobre todo. Eso es un cambio en el paciente obeso, que es un cambio más tipo hipertrofia, más que displasia. Hablando de obesidad y el cáncer, lo que sí está descrito, y es una cosa que está bien en boga ahorita, es que los pacientes obesos tienen un estado inflamatorio basal. Estos pacientes siempre tienen una inflamación leve de base, ¿ok? Y esta inflamación leve de base, producto del exceso de tejido adiposo, producto del estado de resistencia a la insulina, producto del estado crónico de hiperglucemia, producto del estado crónico de hipertensión, producto del estado crónico de aterosclerosis. O sea, todo eso es factor de riesgo para que eventualmente las células se adapten, pero puede que no se adapten a algo bueno, puede que se adapten a algo tipo de displasia. Eso está descrito, ¿no? El estado de inflamación crónica basal de los obesos, que también está descrito que si el paciente baja un poquito de peso, chuleta, es como si la fuente de la juventud, el tipo mejora así. Parece una cosa que es tonta, pero el peso es una cosa seria. ¿Qué más te iba a aportar con respecto a la obesidad? La obesidad, más que ser causa de cáncer directa, es factor de riesgo para la enfermedad que a ti se te ocurra. ¿Okay? La enfermedad que a ti se te ocurra, la obesidad va a ser factor de riesgo. Pero una conexión directa entre obesidad y displasia no hay. Sí te puede decir que hay una conexión directa porque la obesidad somete a los órganos a una sobrecarga de todo, por así decirlo. Es como tú tienes un carrito viejo que tú lo quieres poner a correr a 180. O sea, eventualmente el carro te va a matar a ti, o sea, o se va a morir él, no puedes. Entonces, cuando el paciente obeso somete su cuerpo a una carga de trabajo excesiva. ¿Okay? Esa carga de trabajo excesiva genera cambios en sus órganos y eventualmente genera ese estado de inflamación crónica basal que te estoy diciendo. Eso sostenido con el tiempo se asocia a ciertos tipos de cánceres, altera las hormonas, es que es muy complicado, ¿no? Altera muchas cosas. Entonces ahí es que viene entonces la conexión de la obesidad con los cambios, pero la relación no es directa, ¿ok? Es factor de riesgo, pero no es que es directo, no es que porque tú estás gordo, no. Digo, tú no, pues no es que porque estás gordo va a tener cáncer, no. Es un factor de riesgo, ¿ok? Un factor de riesgo. Yo creo que eso hablamos un poquito después en la clase de tejido adiposo, ¿no? La relación del tejido de la obesidad y la inflamación crónica basal leve. Eso sí está descrito. La obesidad como un estado inflamatorio. De hecho, también se describe, alguna vez yo leí, que el tema este de la aterosclerosis, aparte de deberse al exceso de consumo de colesterol, que eso está bien descrito también que se relaciona, lo que ocurre es que el vaso está inflamado. Y esa inflamación del vaso genera con el tiempo cambios en la pared del vaso. Que eso es lo que hacen que favorecen que eventualmente años de inflamación hacen que la pared se cambie y eso favorece que el vaso eventualmente, la arteria coronaria, se obstruya, ¿no? Una obstrucción gradual que eventualmente hace que el paciente tenga algún tipo de cardiopatía isquémica. El paradigma de la medicina está cambiando mucho últimamente, ¿no? Muchas enfermedades que usted hoy en día tienen mucho que ver con nuestros estilos de vida. Por eso es que tú verías que hoy en el 2021 la primera causa de muerte es la cardiovascular, pero probablemente hace 100 años la primera causa de muerte era infecciosa. ¿Ok? Es un ejemplo, se puede estar equivocado, ¿no? Si quieren lo buscan. Pero supuestamente muchas de nuestras enfermedades tienen que ver con nuestros estilos de vida. ¿Ok? Eso es un tema interesante de la medicina. La verdad es que eso no... Yo no soy experto en eso. Son cosas que uno va leyendo y uno como que, oye, sí es verdad. Nuestro estilo de sedentario, la dieta de nosotros actualmente, el estrés de la vida constante, todo eso infiere, ¿no? Entonces son tendencias actuales de la medicina. Pero bueno, eso usted lo integrará a lo largo de todos sus cursos. Interesante, por cierto. Profesor, la obstrucción de los vasos puede generar que el corazón crezca en tamaño.
Repítelo, por favor, que está como una bulla en el fondo. Que si la obstrucción de los vasos puede generar que el corazón incremente de tamaño. Bueno, la obstrucción de los vasos puede, pero es que depende de qué vasos sean. Depende de qué vasos sean. Mira, te lo pongo así. Déjame ver si encuentro una diapositiva que explique eso. Cardiovascular. Vamos a ver. Open. No las encuentro. Ábreme la cosa cardiovascular. Cardiovascular. Bien, yo creo que esta va a funcionar. Vamos a transmitirle para ver si funciona esto. Estoy buscando una diapositiva para poder, porque una cosa es que lo vean y otra cosa es ponerme yo a hablar. Parece que lo ven. Perfecto. Zoom, otra Zoom para transmitirle. Vamos a ver esto aquí. Ok. La obstrucción de los vasos. Vamos, es que eso yo lo digo en el curso de fisiopatología, ¿no? Cuando tú abordas las enfermedades del corazón, o más que del corazón, del sistema cardiovascular, hay distintos tipos de enfermedades. Hay enfermedades del corazón per se, del músculo cardíaco, de los vasos coronarios, de los vasos periféricos. ¿Ok? La enfermedad que se asocia con el aumento del tamaño del corazón es la enfermedad de los vasos periféricos, mejor conocida como la hipertensión arterial. ¿Qué ocurre? Cuando tú das anatomía, vas a entender que aquí hay un ventrículo izquierdo y aquí está la aorta. El ventrículo izquierdo late y eyecta su sangre durante la sístole a los vasos periféricos. ¿Ok? Entonces, eso es como si tú has soplado un globo, ¿no? Tú soplas un globo, lo soplas, y puede que no te tome mucho esfuerzo. Yo me acuerdo que una vez yo traté de soplar un globo de esos que son así largos, que hacen globo de perrito. Y yo, chuleta, tratando el globo ese, yo, bestia, no puedo. Para yo tratar de soplar ese globo tan alargado, yo lo que tengo que hacer es una fuerza excesiva para poder soplarlo. Para hacer el cuento corto, no lo puedo soplar porque no la tengo, ¿ok? Bueno, imagínense que algo así pasa en el corazón de un paciente hipertenso. Como los vasos periféricos están apretados, el corazón tiene que latir con más fuerza para poder llevar la sangre hacia los tejidos periféricos. Entonces, como dice aquí, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué circunstancias hacen que cualquier músculo crezca grande y fuerte? El trabajo duro. Es lo mismo que yo agarro y yo todos los días voy al gimnasio 2 horas. Ay, me la paso alzando pesas. Pesa. Mis músculos van a cambiar y se van a hacer más fuertes y más grandes. Algo similar ocurre con el corazón. Si el corazón tú lo sometes a tener que latir con más fuerza, producto de la presión arterial, eventualmente el músculo que eyecta la sangre hacia la circulación periférica, que es el músculo del ventrículo izquierdo, va a ser un músculo que se va a poner más fuerte, más grande. ¿Ok? Se va a poner así, grandotote. ¿Qué pasa? Si es cierto, ese músculo grandotote tiene mayor fuerza para contraerse. Puede contraerse con más fuerza y puede teóricamente vencer el aumento de la presión arterial. Pero este músculo es más demandante de oxígeno y nutrientes que un músculo, que un miocardio normal. ¿Okay? Estos pacientes están en mayor riesgo de infartarse, los pacientes hipertensos. Eso por una parte. Lo otro que tú me preguntas es lo de las arterias. Vamos a buscarlo, está por acá.
Yo sé que está por acá. No, 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 no. Esto, ¿no? Cuando hablamos de los infartos y las anginas como tal, lo que se obstruye es la arteria coronaria. Puede ser, hay muchas, ¿no? Usted estudiará eso después cuando dé su clase de fisiología o cardio, no estoy seguro. Bueno, yo no. Dependiendo de qué arteria coronaria se obstruya, se va afectada una cara, la cara que irriga esa arteria se va afectada. Entonces, cuando se obstruye la arteria, un área del corazón que irrigas, esa área sufre daño por isquemia. ¿Ok? Más que agrandarse, sufre daño por isquemia. Recuerda que el agrandamiento del corazón va en función de que él se esfuerza más para bombear. Eso ocurre en la hipertensión. Cuando una arteria coronaria se tapa, el corazón se queda sin aporte sanguíneo. Entonces, el daño que va a producir eso es totalmente distinto. Eso es un daño por isquemia. ¿Qué es la isquemia? Va a haber disminución o cese en el aporte de oxígeno y de nutrientes. Y el corazón es particularmente ávido de esas dos cosas. Entonces, el corazón per se no se pone grande por la obstrucción de la arteria coronaria. El corazón por la obstrucción de la arteria coronaria se muere. ¿Ok? Por eso es que los infartos son tan dramáticos. Porque retomándolo con la clase anterior, las células del corazón, o sea, la esfera muscular cardíaca, no se divide. Por lo tanto, dependiendo del daño, eso puede ser irreparable. ¿Ok? Puede ser irreparable. Y si el infarto no se aborda a tiempo, el paciente puede fallecer. ¿Ok? Hoy en día no ocurre tanto porque hoy en día tú vas a un hospital a tiempo, porque eso es muy sintomático. Es mentira que yo me estoy infartando aquí. Yo dije, no, muchachos, yo aguanto ahorita que yo termino la clase, yo voy al hospital. No pasa nada, cero estrés. Entonces, en estas autopsias, estos pacientes canto infartados, los infartos se ven. Son estas áreas blanquitas que literalmente son una cicatriz, porque el corazón que se murió es reemplazado por tejido virtualmente idéntico al tejido que tú tienes una cortada por una cicatriz, tejido fibroso. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Ese tejido fibroso no es tan resistente a los latidos constantes del corazón, sumado a que probablemente ese paciente que se infartó, la probabilidad que sea hipertenso es alta, bien alta. Por lo tanto, un corazón que late boom, 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 una fuerza de contracción grande. El músculo cardíaco que se adaptó a esa fuerza de contracción es hipertrófico y resiste, ¿no? Pero el área que sufrió el daño, pues adivinen que no está resistente y esa área se puede romper, ¿ok? Entonces, el paciente que sufrió un infarto previo puede que después sufra una ruptura a la pared libre del ventrículo porque esa región del corazón, donde sufre un infarto previo, no es tan fuerte, se puede romper. Se rompe y el paciente se muere. Se muere rapidito. Es una causa de muerte súbita, una ruptura de la pared del ventrículo. Esas cosas pasan, ¿ok? Yo creo que eso es lo que tengo que aportar por el momento, ¿no? Después quizás hablaremos un poquito más de eso, quizás. Pero no, acuérdate que no, hay distintos, cuando hablas de fisiopatología tienes que abordar los órganos por áreas, ¿ok? Esta área se afecta, provoca este daño, ¿ok? No es que, no, hay los abordajes. Entonces, depende de cuál estructura sea la que se afecte, eso va a generar en el paciente distintos tipos de manifestaciones clínicas. Por ejemplo, por eso es que esto también le llaman fisiopatología y propedéutica, porque eso explica cómo las manifestaciones morfológicas de un órgano se traducen en manifestaciones al momento de evaluar un paciente. O sea, cómo una arteria coronaria tapada, cómo se convierte en un síntoma. ¿Sí? Eso es lo que explica eso más o menos. Pero bueno, yo nada más hablo en fisiopatología de como si el corazón, como si el cuerpo fuera una máquina. Porque yo no soy clínico, yo no hablo de propedéutica ni de semiología, eso no es mi área. Yo solamente veo el cuerpo en función como si fuera un organismo mecánico reproducido en situaciones ideales, ¿ok? Yo no me meto en la clínica, yo no sé nada de eso. Yo me limito a mi área. Pero ese curso yo no lo doy aquí, yo lo doy en la latina. Así que eso lo verán en otro, con alguien más. Esto solamente es una introducción, por cierto. Esta clase que yo te estoy diciendo es una clase que dura como 9 horas o más. Yo estoy tratando de hacer un resumen de lo que yo creo que hasta este punto te va a servir.
Pues si me pongo a hablar de todo, pues primero que no voy a terminar, te voy a enredar. Tienes que primero estudiarte la anatomía, tienes que saber el ciclo cardíaco, tienes que saber que es una sístole, que es una diástole, tienes que saber que es una precarga, una poscarga, tienes que saber que es una resistencia vascular periférica, tienes que saber que es gasto cardíaco. O sea, yo trato de resumírtelo porque eso conlleva su orden cronológico para entender este tipo de cosas. Yo trato de hacer el mejor esfuerzo y resumírtelo, pero probablemente diga cosas que no entiendan porque sí se sale un poquito del tema. Trato de hacerlo. No sé si tengo éxito, pero trato, ¿no? Pero poco a poco, relax. Por eso es que la carrera es larga, para que integres, de ser posible, todos estos conocimientos. ¿Qué más? Bueno, si no tiene más preguntas, lo dejo para que entonces atiendan a las 6:30 su quiz, pues. ¿Exactamente en qué? 50 minutos. Entonces nos veremos entonces nosotros el otro martes, pues. Cuídense, muchachos, y que estén bien ustedes. Igual, profe. Ajá, Chao, hasta luego. profe. El quiz son como 13 minutos nomás, 12, 13 minutos. Son 7 preguntas. Está cortito. No me inspiré, así que creo que está fácil. Después me inspiraré. Después. Listo, Chao, cuídense. profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, chao, chao.